Jesús, luz de vida. Jesus, light of life. Vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss the 3 points. El testimonio de The Jesús, testimony of Jesus, examinarse antes de juzgar, examine yourself before y judging. Jesús es verdadero. Jesus is true. Fíjese, este capítulo comienza, el capítulo 8 de Juan, comienza Listen, chapter 8 of John start, con Jesús bajando del monte de los olivos Jesus coming down from the Mount of Olives para ir al templo to go to the temple a enseñar y predicarle to, a los te- judíos y a la gente del pueblo. to teach and preach to the Jew and the Gentiles. Y durante este tiempo, During that time, los fariseos y los escribas the Pharisees and the scribes trajeron delante de Jesús came before Jesus. a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio. They found a woman in the act of adultery. Ellos le dijeron a Jesús They told Jesus que la ley de Moisés, that the law of Moses, esta clase de mujeres such a woman debían ser apedreadas. should be stoned. Mientras ellos le preguntaban a Jesús esto, While they were asking Jesus that question, Jesús se bajó Jesus bent down y empezó a escribir en la tierra con el dedo. and he started writing on the ground with his finger. Y no le hizo caso a lo que ellos le estaban diciendo. I didn't pay any attention to the Pharisees or scribes, Pero ellos siguieron insistiendo. but they continue insisting. Entonces, Jesús Then Jesus, se levanta he straightened up, y en el versículo 7 and in verse 7, dice, el que de vosotros esté sin pecado, if any one of you are without sin, sea el primero en tirar la primera piedra. be the first one to throw the first stone. Y esto parece que tocó el corazón de esta gente, I think he touched their hearts, porque todos eran pecadores. because all of us are sinners. Y desde el más viejo, dice la palabra, As older as you are, hasta el más joven, to the youngest, se fueron yendo uno a uno one by one start leaving, delante de la presencia de Jesús. start leaving before the presence la of mujer. Jesus and that woman. Entonces Jesús le dice a la mujer, Jesus told the woman, ¿dónde están los que te acusaban? where are they that were accusing you? ¿Ninguno te condenó? None of them condemned you. Y ella le dijo, no, ninguno me condenó. He said, none of them condemned me. Jesús le dijo, Jesus said, ni yo te condeno. neither do I condemn you. Vete y no peques más. Just go and don't sin anymore. Muchas veces nosotros somos muy rápidos en condenar a alguien Many times we're very quick to condemn o others criticar a alguien or to criticize others por lo que hacen, for what they do, por la forma en que se visten, la forma en que hablan, or the way they speak, or the way they dress. y no nos damos cuenta And we don't realize que quizás nosotros that maybe us, tenemos pecados peores que esos we have worse sin than y those, estamos juzgando. and we're still judging them. La única forma de nosotros mantenernos fuera de pecados The only way we could keep ourselves without es sinning manteniéndonos bajo la luz de vida de Jesús. is keeping ourselves under the light of Jesus. Es no permitiendo que la oscuridad entre en nuestras vidas. It's not allowing that the darkest enter into our Así es lives. que vamos al primer punto, que es el testimonio de Jesús. Let's see the first point, the testimony of Jesus. Juan 8:12 dice esto. John 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Then Jesus spoke to them again, yo soy la luz del mundo. saying, I am the light of the world. El que me sigue no andará en tinieblas, He who follows me shall not walk in darkness, sino que tendrá luz de vida. so he will have the light of life. Oiga bien lo que dice Jesús aquí. Listen carefully what Jesus is saying in this Yo verse. soy la luz del mundo. I am the light of the world. El que me sigue The one that follows me no andará en tinieblas, will not walk in sino que darkness, tendrá la luz de la vida. but will have the light of the life. Señores, cuando nosotros venimos a Jesús, When we come to Jesus, cuando nos entregamos, when we surrender cuando lo ourselves to aceptamos Jesus, como Señor y when Salvador, we accept Him as our la Savior, luz de Jesús brilla sobre the nosotros. light of Jesus shine on La us. luz de Jesús The viene light a of Jesus nosotros. shine within Y us. cuando nosotros caminamos por las And calles, when we walk among the streets, cuando no permitimos when we don't allow que el Espíritu Santo that the Holy Spirit apague quench
la luz de Jesús, the light of Jesus in porque us. porque cuando apagamos el Espíritu Santo se apaga la luz. Because when we quench the Holy Spirit, the light gets quenched. Pero as cuando well. mantenemos el Espíritu Santo vivo en When nosotros, we keep the Holy Spirit alive, esa luz de Jesús está en nosotros that light of Jesus y shines otros on la us. pueden ver, And others can see porque it. nos ven con gozo. They could see it with En las joy. tribulaciones no perdemos la cabeza. In the tribulation, we don't go En los crazy. dolores no In the se nos pain, manifiesta el dolor, sino la esperanza que tenemos en during the Jesús. pain, we had that hope in Jesus that others could see. Así que si estamos en la luz, If we are in the light of debemos de Jesus, ser más humildes, we should be more humble, más íntegros much and have y más integrity, honestos. and be more honest. Porque la luz de Jesús Because the light of Jesus nos ayuda a nosotros a ver las cosas más does claras. help us to see things clear, Inclusive, inclusive. si hay un tropiezo delante de nosotros, It's just a stumbling block una in front of tentación us, que el enemigo ponga delante de a nosotros, temptation that the enemy nosotros throws in podemos our ver path. eso antes de llegar ahí We could see it before we reach that y path, podemos evitarla. and we could avoid it. O sea que nos ayuda a entender mejor He helps us to understand cómo better manejar nuestras vidas, how to manage our lives, cómo confrontar las cosas, how to confront y things, nos ayuda a tener más confianza and He helps us to have more en cómo confidence vivimos nuestras vidas. in how we live our lives. Cuando Jesús está en nuestros corazones, When ¿verdad? Jesus is dwelling in our hearts, No puede haber tinieblas en there nosotros. cannot be darkness inside of us. Hay muchas veces que nosotros apagamos el Espíritu Santo. Many times we quench the Holy Spirit, Y cuando apagamos el Espíritu and Santo, when we quench the Holy Spirit, la oscuridad, the darkness la tiniebla ocupa ese lugar. take that place. Y por eso es que hay muchas personas que se alejan de Jesús So many people that turn their back on después Jesus de haber venido a Jesús. after they have already come Porque to apagan Jesus, el Espíritu Santo en ellos. because they quench the Holy Y es Spirit in them, reemplazado eso con la oscuridad. and the darkness replace that place. A veces no nos damos cuenta Many times we don't que realize estamos abriéndole la puerta a la oscuridad. that we open in the darkness. Porque the vivimos door una to vida come que into our parece life. buena. Because we live a life that, Nos está yendo that bien. reflect the darkness. Creemos que estamos dando frutos. We think they're bearing fruits. No tenemos problemas. We don't have no problems. Nos sobra dinero. We have more than enough money. Nos gozamos en el mundo. We rejoice in the world. Pero ese no es el fruto que Jesús quiere para But nosotros. that's not the fruit that Jesus Porque has el for creyente us. siempre tiene que dar fruto. Because the believer always has to bear Pero el fruit. fruto de nosotros es la buena obra de Dios. But the fruits for us Y is the siempre good que work hagamos of la God. buena obra de Dios, And as soon as we do the work of God, esto va a demostrar nuestra fe en Dios. that's going to show our faith. Y nuestra in God. fe crece cuando hacemos buenas obras. And our faith grow as we do good deeds. Santiago 2:18 dice esto. James 2:18. 2:18. Dice, pero alguno dirá, But someone will say, tú tienes fe y yo tengo obras. you have faith and I have works. Muéstrame tu fe sin tus obras. Show me your faith without your works. Y yo te mostraré and, y I yo te will, mostraré mi fe por mis obras. and I will show you my faith by Oiga my bien. works. Muéstrame tu fe sin tus obras. Show me your faith without works. Porque esto es una fe sin obras. That's the faith Esto es without alguien works. que dice, yo tengo fe, That's someone that said, I have faith. yo creo en Dios, I believe in yo God. tengo mucha fe en Dios, I have a lot of faith in pero no God. se ven las obras. But you cannot see their good Entonces, works. la segunda parte dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. And the second part says, show O sea me, que I show you your a través faith de by las my buenas works. obras So through the good deeds, se va a ver la fe. you will see Tú no the tienes faith. que decir yo tengo fe. You don't have to say that you have Tú no faith. tienes que proclamarle a los 7 vientos yo tengo fe. You don't have to proclaim Porque to a través everybody de that tus you have buenas faith. obras se va a ver la fe. Because through your good deeds, people could see your faith. Y eso es lo que dice aquí. And that's what he says in this verse. Muchas personas Many people leen esto y se equivocan. read this and they get De the lo que wrong en realidad está interpretation in diciendo. reality what that verses are stating. Porque las obras son demostraciones de nuestra fe. Because our good works are demonstration Cuando of our tenemos faith. mucha fe en Jesús, When we have a lot of faith in queremos Jesus, ser obedientes we should be obedient a sus mandatos. to his commands. Obedientes Obedient a lo que a lo que le agrada a Jesús. to what is pleasant to Jesus. Queremos que el mundo vea a Jesús a través de We nosotros, want the world to see Jesus through a us, través de cómo vivimos nuestras to vidas. live our lifestyle. Juan 8:13 dice esto. John 13. Yes. 8:13. Entonces los fariseos le dijeron, The Pharisee therefore said to him, tú das testimonio acerca de ti mismo. you bear witness of yourself. Tu testimonio no es verdadero. Your witness is not true.
Los fariseos no creían que Jesús The Pharisees did not era believe quien that él Jesus decía que was- era. that he was who he was Ellos telling no he was. entendían They didn't que understand Jesús daba testimonio de sí mismo, that he was testifying of himself, porque en realidad because in reality él era Dios encarnado. he was God incarnate. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. He was 100% man and 100% God. Él había venido al mundo, He came into the world. dejó el cielo, He left the donde él heavens, estaba en su trono, where he was sitting on his throne. se apió del trono He get up from his a venir throne al mundo to come to the world para hacer un testimonio de nosotros. to testify to us. Ahora en este tiempo, At that time, en ese tiempo la gente ya habían visto muchos testimonios, dando testimonio de Jesús. at that time they have seen Por many ejemplo, other en ese tiempo- testimony besides Jesus. En ese tiempo At that time, Jesús había levantado muertos, Jesus had raised people that were dead. había sanado inválidos. He had healed people that were sick. Jesús le había dado de comer He had fed a miles de personas thousands of people con 2 peces y 5 panes. with 2 fishes and 5 O bread. sea que habían bastante personas en el mundo en ese tiempo There was a lot of people in que that time in podían the dar world testimonio de quién era Jesús. that could have testified who Jesus was. Porque solamente Dios podía hacer lo que Jesús estaba haciendo. Only God could have done what Jesus did. Solamente Dios Only God puede decir, está sano y está sano. can say, yeah, you heal and you heal. Solamente Dios puede decir, Only God can say, voy a multiplicar los panes y se multiplica. I'm going to multiply the loaf. Solo Dios puede coger los muertos y levantarlos. Only God could raise the dead from Y en ese from the tiempo tomb. Jesús andaba de pueblo en pueblo Jesus was visiting town haciendo to town, todos estos milagros. doing all those O sea que cuando miracles. los fariseos le decían, tú das testimonios acerca de ti mismo, You testified about yourself. tu testimonio no es verdadero, no es verdad. You testified it's not. Su testimonio about es it. verdadero porque habían bastantes testigos de lo que él estaba haciendo, His testimony was true because a lot of people have de seen las cosas miracles que he solo had Dios performed podía hacer. that only God could have performed through him. Los fariseos creían en resurrección The Pharisees believe in resurrection y creían en espíritus, and they believe in the Spirit, pero no creían en Jesús, que era el Mesías. but they didn't believe that Jesus was the Messiah. Y ellos luchaban consigo mismos, ¿verdad? And he was fighting with himself Porque ellos sabían, because they y knew. muchos de ellos habían visto And many of them have seen los it. milagros que Jesús había hecho. Many of them have seen the miracles Jesus had performed, Pero ellos estaban en la oscuridad. but they were still in darkness. Y cuando ustedes están en oscuridad, But when you're in darkness, puede haber algo frente a usted you could see something right before y your usted eyes, no lo ve. and you still Puede don't see suceder it. algo delante de usted. Something could happen right in front Y of usted your no lo eyes, ve. and you still don't see it. Por ejemplo, si nosotros apagamos las luces de aquí, de este For lugar, ahora example, we mismo, turn off the light right now. usted no puede ver ni la silla que está delante You de won't be able usted. to see even the chair right in front of you. Y no es más que a través del tiempo que sus ojos se ajustan. But through the time that your eyes, Y usted your puede vision empezar a will ver get algo. adjusted, you'll be able to see it. Y así es el cambio que Jesús hace en And nosotros. that's the change that Jesus Estamos does en in us. oscuridad We are in y darkness, cuando venimos a Él empezamos a ver. and when we come to Y mientras start más seeing, tiempo pasamos con Él, and the more time we spend with Jesus, más vemos. the more Mientras we más see. tiempo pasamos con Jesús, The more time we spend más with claridad en Jesus, nuestras vidas. more clarity Mientras comes más to our tiempo lives. pasamos con The more Jesús, time we spend menos with Jesus, tiniebla hay en nuestras vidas. there's less darkness Mientras in our más lives. tiempo pasamos The con more time we Jesús, spend with Jesus, más nos damos cuenta we more del realize poder, the power, la autoridad the authority que tiene Jesús that sobre nuestras Jesus vidas has y in sobre our el lives mundo. and around the world. Amen. Hallelujah, praise God. El versículo 14 dice esto. Verse 14 says, Respondiendo Jesús les dijo, Jesus answered and said to them, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, if I bear witness about mi myself, testimonio es verdadero, my witness is true, porque sé de dónde he venido for I know where I'm coming from y a dónde voy. and where I'm going. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo But you don't know where I'm coming from ni a dónde voy. and where I'm going. Jesús podía dar testimonio a sí mismo, Jesus could have testified of porque él himself sabía de dónde había venido. because he knew where he came from. Nadie lo vio bajar del cielo. Nobody seen him coming Ahora, down cuando él from se fue, heaven. muchos lo vieron subir. But when he left to heaven, a lot of people witnessed it. Nadie vio a Jesús Nobody saw Jesus como Jesús bajó del cielo. when Jesus came down from Porque heaven Jesús nació because he was born del vientre de una mujer.
from the womb of a que fue woman embarazada a través del Espíritu Santo. that got embarrassed to the Holy Spirit. Pero él también sabía dónde iba. But he knew exactly where he was going. Inclusive cuando él le dijo a los apóstoles que se iba, Inclusive when he told the apostle that he was leaving, ellos preguntaban, ¿a they dónde asked, vas? where are you going? Nosotros queremos ir contigo. We want to go with you. Y él les dijo, He donde said, yo voy ustedes no pueden where ir. I'm going, you cannot come with Pero me. yo voy a prepararle un lugar a ustedes. But I'm going to prepare a place for you. Era muy difícil para la gente en ese tiempo saber de dónde había venido Jesús. It was very difficult for the people that time Ni a to dónde believe se where he iría was cuando came saliera de from la tierra. and where he would go afterwards. Fíjense, para nosotros es fácil For us, it's easier saber de dónde vino Jesús. to know where he came from. Para nosotros es fácil For us, it's easy saber dónde está Jesús. where Jesus is. Porque nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. Because we have the Holy Completas. Scriptures. Completely, we have Nosotros the complete sabemos Holy cómo Scriptures. comenzó el mundo. We know how the world was created. Sabemos cómo vinieron las dos primeras personas. I know where the first two Sabemos persons. cómo Dios trajo luz al mundo. We know how Jesus Sabemos God cómo brought Dios light partió into la the tierra. world. We know how God O divided sea que the nosotros world. tenemos las Sagradas Escrituras The Holy que Scriptures se escribieron a través del tiempo. that was written through the Pero time. en aquel tiempo aquellas personas solo tenían rollos. In that time, they only have Entonces, scrolls. Esos rollos And those scrolls, tenían todas estas cosas separadas. they have all these things prepared. Entonces cuando venía alguien y le hablaba de Isaías, When someone came to talk abrían el about rollo, they opened up esas the personas scrolls, aprendían de Isaías. and this person will read Cuando about abrían el it. rollo de Génesis que When había they escrito Moisés, When they open up the esa scroll gente of podían ver Genesis, eso. then they will be Cuando able to- abrían el rollo, when they open up those scrolls ¿verdad? De, vamos a suponer, Jeremías, of Jeremiah, ellos sabían lo que había ahí porque ya le habían enseñado. they have read what Jeremiah had taught them. El problema del Nuevo Testamento The problem with the New fue Testament que is los apóstoles that the apostle lo escribieron was written by the después que apostle Jesús se había ido. after Jesus left to heaven. Entonces, todos los testimonios de lo que Jesús había hecho So all the testimony that Jesus had fueron done escritos después que Jesús había partido de la tierra. were written after Jesus Los left fariseos to y los heaven. escribas en ese tiempo no tenían eso, The Pharisees and the pero scribes nosotros didn't sí lo have that. tenemos. But now Y we nosotros have it. podemos dar testimonio de que Jesús, ¿verdad? And we can Es el testify camino, that Jesus es la is the verdad way, the truth, y es la vida, and the y life. que nadie puede ir al Padre si And no es no por one can go Él, to porque the tenemos Father las without Sagradas Him. Escrituras completas, Because we had the complete como Dios sacred quiso que Holy nosotros la Scriptures, tuviéramos. just the way that God wanted us to have it. Entonces los judíos no tenían eso. The Jewish people didn't have the complete Holy Scriptures. Por ejemplo, For example, el libro de Juan, the book of John. hay personas que dicen que se escribió en el 65 o Some el people say they were 66 written después in de the Cristo. 66 AD. Dicen que otras personas dicen que del 85 al 90 Others said 85 to 90 AD. y algunos dicen que se escribió del 90 al 100 And others said from 90 to 100 AD. y cualquiera de estas fechas puede ser verdad, And any of those days could be true. porque el único apóstol The only apostle que no murió that didn't die martirizado as a martyr fue Juan. was John. El único apóstol He's the only apostle que murió de vejez that died because of a una edad age, bien avanzada an advanced age, fue Juan. was John. Entonces él podía haber escrito esto en cualquiera de estas fechas. He could have written all those dates. Por ejemplo, la compilación de la Biblia completa The compilation of the whole Bible sucedió en el año 382 después de Cristo. happened in the year O 382. sea, 382 after Christ. años 382? 382 after 382. After Christ left. 382 AD. Eso quiere decir que los creyentes de aquel tiempo no tenían esta información como la tenemos nosotros. So at that time they didn't have the information as we have it today. Entonces nosotros somos bendecidos So we are more than blessed porque tenemos las Sagradas Escrituras completas. because we had a complete Holy Scripture. Tenemos los milagros, We had the miracles, las obras de los apóstoles, the work of the las apostles, obras de los otros discípulos, the work of the other las obras de disciples, Pablo que vino después de los primeros 12 apóstoles, the work of Paul that came after y the podemos 12 escudriñarlas and we could y see saber desde de qué forma them, and we know in what en la form tierra vino a ser y hasta lo que está sucediendo ahora. we could see in what form what happened at that time and what is Entonces happening nosotros podemos dar testimonio de now. Jesús. So we could give testimony of Jesus. En aquel tiempo decían In that time que they para were dar saying, testimonio tenían que haber por lo menos 2 personas. they will say there has to be 2 people to give testimony that something was true. Y Jesús dice And Jesus said que su padre da testimonio de él. Vamos al that his segundo father versículo. gave Vamos al testimony of próximo. Jesus.
Porque vamos, esta parte dice, examinarse antes de juzgar. Examine yourself before you Y en judge. los versículos 15 y 16 dice esto. Verse 15 through 16 says, Vosotros juzgáis según la carne. you judge according to the flesh. Yo no juzgo a nadie. I judge no one. Y si yo juzgo, And yet if I do mi judge, juicio es verdadero. my judgment is true, Porque no soy yo solo, for I'm not alone, sino yo y el que me envió, but el me, Padre. but I am with the Father who sent me. Entonces, los judíos juzgaban según la carne, The Jewish people were judging according to the flesh. porque no había nada espiritual en ellos. There's nothing spiritual in them. Los judíos vivían en la carne de acuerdo a la ley. They have a fleshly life according to the law. Y Jesús les dijo, And Jesus said, yo no vine a juzgar a nadie. I didn't come to pass judgment on Yo no no vine a one. juzgar según la carne. I did not come to judge according Yo to no the vine a juzgar el flesh. mundo. I came to judge the world. Cuando Jesús les dijo a los judíos When Jesus told the Jewish people, que el que no tuviera pecado que tirara la primera piedra, whoever doesn't have sin, throw the first stone, ellos se fueron uno a uno porque eran pecadores. they left one by one because they were all sinners. Ellos habían juzgado a esta mujer, They had judged that woman in the act of adultery, pero no se veían sus propios pecados. but they didn't. Ellos confess no their veían own lo que ellos sin. mismos habían hecho. They only see what Jesus had said. Entonces nosotros a veces But sometimes us juzgamos a las personas judge others, y no vemos lo que nosotros mismos and hacemos. we don't see what we do ourselves. No nos damos cuenta We don't realize que nosotros somos tan pecador como la otra persona. that we are sinners as the other Queremos person. juzgar a la persona cómo vienen vestido a la iglesia. We want to judge the people how they dress. Queremos to juzgar a las church. personas cómo hablan. We want to dress the people Queremos how they juzgar a las talk. personas cómo comen. We want to judge the people how Queremos they juzgar a eat. las personas cómo escriben. We want to judge the people how Queremos they juzgar a las write. personas We want to cuando judge the people no vienen a la iglesia. when they don't come to church. Y no nos damos cuenta And we don't realize muchas veces that many times que nosotros that us, a veces tenemos pecado quizás más grande. we have maybe Miren lo que dice bigger Mateo, sinners Mateo than 7 del 3 al 5 dice esto. Mateo 7 del 3 al 5. Matthew 7, 3 Matthew to 5. 7. Dice, click it again. Hit it one more time. There you go. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? And why did you look at the speck in your brother's eye, but don't consider the plank in your own eye? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he Oh. aquí la viga en el ojo tuyo? And why don't you say, my brother, let me take away the speck from your eyes, and you don't take the one from Dice yours? Jesús, hipócrita, And Jesus saca said, primero la "Hypocrite, viga de tu propio ojo take away the plank from your own y eye, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. and then you will see clearly, so you could take the speck out of your brother." Si tú tienes algo en tus ojos If you have something in your que no eyes te deja ver claro, that doesn't let you have a clear vision, ¿cómo puedes tú sacarle algo en el ojo de otra persona? how can you take a speck out of somebody Entonces else's cuando eye? nosotros When us empezamos a juzgar a alguien, start judging others, lo primero que debemos de hacer the first thing we should say es examinarnos nosotros mismos, is to examine ourselves. a ver si nosotros somos puros, Sometimes we are, a ver si somos perfectos, sometimes we are perfect. Sometimes porque es la única forma que podemos juzgar a otro. that's the only way that we could judge Si nosotros others. somos perfectos, podemos juzgar a otro. If we are perfect, then we could judge others. Y a lo que yo tengo entendido, And to my understanding, nosotros nunca en este mundo vamos a ser perfectos. we will never be perfect in this Entonces, world. si nosotros nunca vamos a ser perfectos en este mundo, Then if we'll never be perfect in this world, no podemos estar juzgando a otra we cannot persona. be judging others. Lo más importante para el creyente The most important thing for the believer es mirarse a sí mismo por dentro. is to examine yourself inside, Es ver cómo puede mejorar su vida to see how you could better your life, para pecar menos. so you sin less. Es saber que Jesús no nos juzga a diario, You see that Jesus doesn't judge it on sino a que daily está ahí basis, para nosotros that He's en right todos there for us momentos. in every moment. Cuando estamos agobiados, When we are exhausted,
Jesús está ahí para darnos a nosotros la paz y la tranquilidad que Jesus necesitamos. is right there to give you the peace and quietness that we Cuando need. estamos adoloridos, When we are in pain, Jesús está ahí para aliviarnos. Jesus is there to comfort Cuando us. estamos tristes, When we're sad, Jesús está ahí para levantar nuestros Jesus ánimos. is to lift us up. Cuando estamos débiles, When we're weak, Jesús está ahí para darnos fuerza para seguir adelante. Jesus is right there to give you strength to go forward. Jesús vino al mundo a salvar el mundo, Jesus came to the world to save the world, no a condenar el mundo. not to condemn the world. Jesús vino al mundo a traernos las palabras de salvación, He came to bring the word of de aliento, salvation, a comfort, de gozo of joy y de esperanzas. and hope. Ahora cuando Jesús regrese, When Jesus returned, entonces Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. then he will judge the dead and the alive. Cuando Jesús regrese, When he returns, entonces sí es verdad que Él va a venir a juzgarnos. then he will truly will be the judgment Pero la on primera us. vez que Jesús vino, But the first time that Jesus came, dice la palabra que The Él word of vino God a salvar, no a condenar. he came to save, not to condemn. El regreso de Jesús The returning of Jesus trae consigo bring with it la separación the separation de los justos of the just y los injustos, and the unjust, de las ovejas of the sheep y los cabritos. and the goats. La separación va a ser And the separation will be para los que van al cielo for those that are going to heaven y los que van al infierno. and they're going to go into hell. Por ahora, For now, busquemos más de Jesús let's seek out more of Jesus' y la face esperanza que viene con la and the hope salvación that comes with que Él nos salvation ofrece. that He's offering us. Nuestra esperanza Our hope está en su sacrificio. is in His sacrifice. Así es que vamos a vivir bajo la esperanza de Jesús, Let's live with the hope of Jesus porque la paciencia de Dios because God's patience es la que nos ha dado a nosotros is what is given el us. tiempo de venir a Él The time to come to Him y recibir su perdón and receive His a forgiveness través de nuestro arrepentimiento. through our repentance. La última parte The last part, es Jesús es verdadero. that Jesus is true. Juan 8, 17, 18 dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos It is, hombres es verdadero. it is also written in your law that the testimony of two men is Yo true. soy el que doy testimonio de mí mismo, I am who bears witness of myself, y el Padre que me envió and the Father da who sent me testimonio de mí. give testimony of O me. sea que bajo la ley judía tenía que haber dos testigos por lo menos And the law Moses there Para- needed to be two para witnesses condenarte o para liberarte de algo. to condemn you or to deliver you from something. Inclusive Inclusive, cuando Jesús vino delante de Poncio Pilato, when Jesus comes to the presence point ellos Pilate, trajeron varias personas a dar They bring- testimonios falsos. they bring many people to give false testimony. Era la about única Jesus. forma de condenarlo. That was the only way they could have Y condemned him. todavía así Pilato no encontraba pecado en él. Even Pilate couldn't find a sin in him. Cuando alguien viene en contra de otro When- bajo la ley judía, When someone come against another under the tenía que tener Moses law, testigos que verificaran el caso. they needed to be witnesses that verify the Y case. solo se condenaba a alguien To only be able to condemn cuando había testigos. when there was witnesses. Solo se liberaba a alguien cuando habían testigos. There was only somebody could be delivered free when there was witnesses as well. Pero ¿qué dice Jesús aquí? But what Jesus is telling us here, Jesús dice, Jesus said, yo, I, dice Jesús, Jesus said, I soy, oiga bien, testimonio de mí mismo. I am witness of myself. ¿Y quién es la segunda persona que verifica? And with the second witness, Y el Padre que me envió and the Father that sent da me, testimonio de mí. give testimony O of sea, me. Jesús no necesitaba Jesus didn't need que hubieran testimonios en el mundo there's all the witnesses in para the world verificar quién Él era. to verify who he Porque el was. Padre que lo envió Because the Father that sent sabía him quién Él era. knew who he was. Y nosotros debemos de saber quién es Él, And we have to know porque who nosotros he is, tenemos las pruebas because we en have, blanco y negra we have escrita conviction in black and white written aquí. here in the Holy Scripture. Este es nuestro testimonio de This quién is our Jesús es. testimony of Jesus. Who Esta es la Jesus verdad is. de la palabra de This is Dios. the truth of the Holy Scriptures. Pero Jesús no tenía que buscar a nadie para que diera testimonio de Jesus Él. didn't need anyone to give testimony. No of creo que a him. Jesús le importaba quién diera testimonio de Él. It didn't matter who gave Jesús testimony. lo que quería era
What Jesus que la wanted gente se us, salvara, that people were que la saved, gente se arrepintiera, that people will repent, que la gente se entregara that people surrender to y que Him, la gente viviera una and vida that people will live a de different acuerdo life a cómo Dios according la to vive. God wants them to live. Porque Jesús estaba seguro de quién lo mandó a la tierra But Jesus was secure who sent Him to the y earth, quién era que daba testimonio de or él. who was testifying of Him. Y no había mejor testimonio There's no better testimony que de quien lo envió al or mundo. who sent Him to the world, Y quien lo envió al mundo lo mandó a sufrir or who sent Him to the world, sent Him to y a suffer morir and to die por aquellos for those que lo estaban juzgando, that was judging aquellos Him, que lo rechazaron. those that were rejecting Him. Inclusive Jesús vino al mundo a morir por los pecados del mundo, Dice no por uno ni por dos. Jesus came for all the sin in the world, not for one or two. Inclusive para condenar a Jesús, Inclusive to condemn Jesus, a muerte los judíos trajeron, como dije ahorita, that the personas Jews que bring dieron all the testimonio witness, falso. that they did false testimony of Jesus. Dice Juan 8:19, dice esto. John 8:19 says, Ellos le dijeron, estos son los judíos this is le the dijeron a Jews Jesús, saying. ¿dónde está tu padre? Then they said to him, where is your father? Oiga la respuesta de Jesús. Jesus' answer is, Ni a mí me conocéis, you know neither me ni a mi padre. nor my father. Si a mí me conocieseis, If you would have known me, también a mi padre conocía. you have known who my father is also. Este me recordó algo que sucedió con Jesús y Felipe. This reminds me something that happened with Jesus and Philip's. Porque Felipe le preguntó Philip asked Jesus, a Jesús, to Jesus. o sea, le preguntó, le dijo a Jesús, He told Jesus, que dónde estaba el Padre. so where is the Father? Enséñame el Padre. Y Jesús le dijo, And Jesus replied, tanto tiempo que he estado con usted y todavía no me conoce. you're having for such a long time and you still don't know me yet? Si usted me conocen a mí, If you know me, conocen al Padre. you will know the Father. Porque yo y el Padre somos uno. Because me and the Father are one. Hallelujah. Esto es importante que nosotros conozcamos quién es Jesús. It is important that we know who Jesus is. Es importante It is important que nosotros podamos dar testimonio de that we could Jesús. give testimony of Jesus. No porque Jesús lo necesite, Not because He needs sino it, porque aquel que nosotros le damos testimonio de Jesús lo necesita. because the people that we witness of Jesus need it. ¿Cuántas veces oímos nosotros la palabra de Dios How many times we open up the Word of God antes de aceptarlo como Señor y Salvador? before we accepted Him as our Porque yo sé que Savior? yo la oí bastante veces I know that I read it many antes de yo times entregarme a Jesús. before I surrendered to Jesus. ¿A cuántas personas le hemos nosotros hablado de Jesús How many people we have spoken about Jesus que todavía nos han entregado a that they Jesús? still have not surrendered their life to Him? Muchas personas están en un estado de oscuridad Many people in the status of y ese darkness, estado de oscuridad es tan grande and that status of que darkness, no quieren ni is big. siquiera oír de Dios. They don't want to hear anything about God. Con personas que no quieren oír la palabra de Dios, With people that don't want to hear the Word of God, la palabra de salvación, the Word of salvation, solo nos queda a nosotros orar por ellos. we only can do is pray for them. Lo último que debemos de hacer The last thing that we should es do juzgar a estas is personas to judge those people que no quieren aceptar a Jesús. that they don't want to accept Jesus. Porque si nosotros nos examinamos bien nosotros mismos, Because if we do a good examination of ourselves, podemos ver que nosotros en un tiempo estábamos en ese mismo lugar. we could see that we're in the same place that they are. Muchos de nosotros rechazamos a Jesús, Many of us rejected Jesus, a veces sometimes sin darnos cuenta. without even realizing it. Así es que vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Juan 8:20 dice esto. John 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, These words Jesus spoke in the treasury enseñando en el templo, as He taught in the temple, y nadie le prendió and no one laid hands on porque aún Him, no había llegado su hora. for His hour has O not sea, come Jesús yet. iba Jesus used to a go enseñar en el templo, to teach at the a temple, predicar en el templo el to evangelio, preach in the temple the gospel, este evangelio que él había traído al mundo. the gospel that He came to the Y Jesús world. predicaba con autoridad And He preached with y sin authority miedo, and without fear, porque él sabía que su hora no había llegado. because He knew Él His sabía que time no lo had not podían come tocar yet. hasta que no llegara su hora. He knew nobody could lay hand on Him before His time comes. Nadie podía entregarlo a él.
Nobody could detain him hasta que él no hubiese predicado el evangelio en todos los lugares que tenía que until predicar. he had finished preaching the gospel through all the regions that he Dice was aquí que él supposed estaba en to. el lugar de las ofrendas. He was in the era of the treasure. Ahí era donde los judíos llevaban sus ofrendas. There was where the people put Ahí era their donde los offerings. judíos llevaban lo que le llamaban holocausto There were the people who bring the Holocaust para la liberación de sus pecados. to the stoning others. Fíjense, la palabra holocausto The word Holocaust viene de la palabra griega que también se llama holocausto, pero se escribe con K en vez de C. comes from the Greek word that also is written Holocaust. But Y esto with a quiere letter decir K. quemado por completo. It said burned completely. La palabra griega The Greek word, de holocausto the Holocaust, en judío es la palabra ola, In Jewish- O-L-A-H, O-H-O-L-H, O-L-A-H, que también se refería a quemadura por completo. he also referred to Un complete holocausto burning. era la ofrenda que ellos traían The Holocaust was the offering that they y would la bring quemaban por completo. and would burn them completely. Quemaban un animal por completo. They would burn an animal completely. La sangre se derramaba The blood was shed. y así era que ellos expiaban sus pecados. That's how they stoned their sins. Para nosotros, For us, Jesús fue nuestro holocausto. Jesus was our Jesús fue Holocaust. que fue y se entregó en la cruz. He gave himself for the Jesús fue que murió en la cruz cross. Jesus was the one that died on the por los cross. pecados de nosotros. For our Jesús sins. fue que cuando estaba en la cruz derramó su sangre en el Calvario para Jesus was the limpiarnos one de that nuestros shed his pecados. blood and the cross to cleanse us from all our unrighteousness and sin. La hora del regreso de Jesús The hour of Jesus' se return acerca cada día más. is getting nearer and nearer every Y day. nosotros tenemos que estar preparados para ese día. And we need to be prepared Sea for cuando his sea. return. Quizás no llegue durante mi tiempo, pero Él viene. Maybe he won't return during my time, but he will come. Entonces la otra cosa es que tenemos que buscar de Jesús We need to seek out en Jesus todos los tiempos. in all the times. Si no of our buscamos life. de Jesús en todos los tiempos, no vamos a estar preparados cuando Él llegue. If we don't look to God in all of our times, we're not going to Y be nunca es prepared tarde when he para comes. acudir a Jesús And it's never late to look y buscar unto la Jesus salvación. and to find the Y Jesús quiere que salvation. vengamos a Él, ¿verdad? Jesus wants us to come to him. Hasta cuando simplemente necesitamos un poquito de amor. Only when we just simply live and need Jesús a quiere little que bit of vengamos love. a Él. Jesus wants us ¿Quién to come puede to darnos him. a nosotros más amor que el que Jesús Who nos could da? give us more love than Jesus does? No hay momento There's not any en que no moment podamos venir a Jesús, that we cannot come to Jesus. sea para que nos resuelva un problema, Even to bring a solution nos to our perdone los problems, pecados, or to o sea, simplemente forgive para our gozarnos sins, con Él. or simply to rejoice in him. Hallelujah. Jesús nos ama tanto, señores, He loves us so much que vino a este mundo a entregarse por nosotros, that he surrendered himself to aun us, cuando nosotros lo rechazamos. even when we rejected Así es que him. vamos a acercarnos a Jesús cada día Let's más. get closer to Jesus Vamos a more and more experimentar each su day. amor, porque a través del amor de Jesús Through Jesus' love, nosotros podemos sentir su presencia. we could feel his presence. Jesús dijo, lo repito otra vez, Jesus said, and I repeat it again, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. No one come to the Father but through me. Vamos a orar. Let's all pray together. Amen.